fantástico ese fenómeno de que sentimos que tenemos un punto de vista. Y bueno, mientras me estaba postulando para la beca CONICET, hice un viaje a México. Allá hay culturas ancestrales muy conectadas con la naturaleza y con el entorno, que nada, tienen por ahí una comprensión, así una visión de la vida muy diferente, y están acostumbrados a hacer ceremonias religiosas y espirituales que me abrieron la cabeza para preguntarme un montón de cosas y terminar de entender cómo poder conectar esos mundos. Y bueno, con mi director Enzo Tagliasucci, amigo de la casa, Sí, también amigo tuyo. aguante Enzo, sí. En el laboratorio Cocuco, ahí en la UBA, nos dedicamos a responder un poco a estas preguntas. El mejor nombre a un laboratorio, Cocuco. Fede, bueno, buenísimo. Estoy muy ansioso por escuchar. Sé que están haciendo unos trabajos increíbles ahí con Enzo. Así que te dejo todo tuyo para que unos 20 minutos de acá en adelante nos cuentes un poco y después charlamos un poco más. Recuerden todos los que están escuchando que en el chat de Zoom o inclusive en el de YouTube pueden ir poniendo preguntas. Capaz que no podemos responder todas, pero sí yo voy a estar atento para que después cuando charle con Fede le pueda hacer esas preguntas, ¿sí? Mientras yo le va hablando, ustedes si surgen dudas, preguntan en el chat y vemos si podemos contestar. Aparte, la duda de uno puede ser la duda de otro, así que siempre es bueno estar ahí interactuando. Dale. Bueno, Fede, buenísimo. Te dejo todo tuyo. Yo brindo por esta charla y voy a tomar un traguito. Vamos a ver entonces, vamos a compartir pantalla a ver si funciona todo lo bien que tiene que funcionar. Ahí pareciera que está cargando. Díganme ustedes entonces. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, ahí estamos. Bien. Bueno, vamos a ponerme... Ahí está. Bueno, como bien les dijo Andrés, mi nombre es Federico, soy becario del CONICET. Estoy haciendo mi doctorado en física en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Computacional de la UBA. Y hoy les voy a contar un poco la historia de la farmacología, desde el chamanismo hasta la química informática que utilizamos hoy en día. La farmacología es eso que le damos de comer a nuestro cerebro, para tratar de cambiar un poco la manera en la que piensa desde una perspectiva física. A lo largo de la charla, si vamos a ir abordando distintos temas, si por ahí ven que hay algo que les llama mucho la atención, que quieren investigar un poquito más, les voy a ir dejando links en forma de códigos QR. Si justo están viendo esta charla desde el celular, pueden hacer una captura de pantalla y lo revisan después, y si no, tengan los celulares listos y estén atentos. Bueno, ¿alguna vez se preguntaron cómo los seres humanos sabemos que determinada planta u hongo es venenoso o incluso hasta letal? Bueno, creo que la respuesta más o menos ahora todos nos la estamos imaginando. En algún momento tuvo que haber alguien muy valiente, probablemente con mucha hambre, que se animara a probarlo. En realidad hacía falta dos personas, uno que lo probara y otro que estuviera al lado que sobreviviera para contarlo. Pero si rebobinamos un poquito nomás, este costoso pero infalible método también permitió grandes hallazgos de hierbas curativas a nuestro alrededor. Este experimento no siempre salía mal. Es más, en la antigüedad, en las tribus, los encargados de conservar este aprendizaje de generación en generación eran los chamanes, los médicos brujos, que eran los que aprendían a utilizar las plantas de su entorno para curar a la gente de su pueblo. Y mucho de ese conocimiento nos acompaña incluso hasta nuestros días. Los remedios de la abuela fueron los primeros medicamentos del botiquín de la humanidad. Hoy todos sabemos que un tecito de tilo calma los nervios, o que, por ejemplo, un té de boldo nos ayuda con alguna indigestión. Si ustedes buscan etnobotánica en internet, les va a aparecer esta foto. La etnobotánica es una disciplina que combina biología y antropología, y que se encarga de estudiar los usos prácticos que civilizaciones, culturas, pueblos le dieron a las plantas que tenían alrededor a lo largo del tiempo y del mundo. Él es Richard Evan Schultes, hoy le vamos a decir Schultes, bien argentino. Es el padre de la etnobotánica moderna. Acá les dejo mi documental buenísimo donde pueden saber mucho más de él. Es uno de mis ídolos personales. Él estuvo 12 años recorriendo el río Amazonas desde Brasil y Colombia, y a lo largo de su expedición recolectó más de 30.000 plantas diferentes, descubriendo en el proceso unas 300 nuevas especies.
fue uno de los primeros hombres occidentales en hacer estudios sobre la composición y los efectos de la ayahuasca, este brebaje amazónico que tiene propiedades visionarias. Schultes tenía una frase que me encanta, que él decía que estas culturas, estas tribus, pensaban que había un espíritu que vivía en estas plantas. Nosotros hoy sabemos que ese espíritu es una sustancia química. Schultes daba clases en Harvard y siempre le sorprendió que nunca lo llamaran a la Escuela de Teología de Harvard para dar una clase, a pesar de que él había presenciado tantos rituales religiosos de las más diversas culturas. Y él decía que como científico él podía ir y dibujar la estructura química de estos espíritus en el pizarrón, que era mucho más que lo que cualquier teólogo podía hacer con sus dioses. Les dejo acá una entrevista de Schultes para que lo escuchen con sus propias palabras. Ese espíritu del que hablaban las culturas del Amazonas es el compuesto activo. Básicamente acá ustedes lo que ven es el proceso mediante el cual la humanidad prácticamente desde siempre desarrolló un medicamento. Se encuentra una planta que tiene propiedades terapéuticas, realizamos un extracto, aislamos y purificamos este compuesto activo, tratamos de dilucidar su estructura, o sea, qué forma tiene esa molécula, y empieza un proceso de optimización en donde tratamos de potenciar los efectos deseados y reducir los efectos adversos o secundarios que no nos interesan. Cuando finalmente creemos que llegamos a algo que vale la pena, empieza un proceso muy largo donde hay que superar primero pruebas en animales, ensayos clínicos en personas para estar seguros de que es seguro y confiable, hasta finalmente conseguir la aprobación como de la entidad competente. Finalmente, hay que producirlo de manera industrial, en grandes cantidades, y acá es cuando generalmente tratamos de buscar materias primas, principalmente derivados del petróleo, para no tener que depender más de la fuente vegetal de la cual obtuvimos la idea. Una vez que ya hay un producto, se lanza al mercado y se comercializa. Esto pasó con montones de medicamentos que se pueden imaginar. Creo que el ejemplo más típico es, por ejemplo, la aspirina. Hipócrates, en la antigua Grecia, el mismo del juramento hipocrático que hacen los médicos, papiros en el antiguo Egipto, y los nativos americanos Cherokee en Estados Unidos sabían que podían preparar con la corteza de las ramas y del tronco del sauce una infusión que sacaba dolor de cabeza y era antiinflamatorio y bajaba la fiebre. Creo que lamentablemente muchos no conocemos a Charles Frederick Herndart, bueno, lamento no saber pronunciar su apellido. Él fue el que, sabiendo que el ácido salicílico del tecito del sauce generaba bastante indigestión, trató de neutralizarlo utilizando cloruro de acetilo y produjo el ácido acetil salicílico. Más conocido, ahora sí creo que todos lo conocemos, el nombre Bayer y su marca registrada Aspirina. Hoy por hoy la aspirina ya no se produce a partir del ácido salicílico que sacamos del sauce, se hace a partir de benceno y propileno, son derivados del petróleo, mediante la síntesis química que vemos acá, para poder realmente abastecer y toda la demanda inmensa que hay a nivel mundial de aspirina. Básicamente, los productos que hoy podemos conseguir en la farmacia, varios de ellos, no están muy lejos de tomarse un tecito de sauce o un cafecito combinados. Ahora bien, si ya sabemos, o mejor dicho, la industria farmacéutica sabe que va a terminar produciendo a partir de derivados de petróleo materias primas de ese estilo, esta parte del proceso en realidad quedó ya un poco obsoleta. Hoy en día, en realidad lo que se hace es, ya sabiendo qué moléculas somos capaces de sintetizar, por ejemplo, la base de datos Zinc tiene indexadas más de 750 millones de moléculas que los laboratorios saben que pueden fabricar. Muchas de esas jamás fueron hechas en realidad, pero si en algún momento alguien las necesitara, ellos estarían como dispuestos a sintetizarla y venderla. Entonces, el secreto hoy es realizar un algoritmo que sea capaz de navegar entre esta inmensa base de datos y buscar moléculas que tengan potencialmente algún uso terapéutico para lo que estamos buscando. Es más, se están empezando a ver cada vez más noticias donde se empiezan a desarrollar los primeros fármacos íntegramente desarrollados mediante inteligencia artificial. Algoritmos que encontraron en estas bases de datos nuevas respuestas para patologías, problemas, enfermedades que tenemos. Para que se den una idea,
desarrollar un medicamento es un proceso que suele más o menos costar alrededor de 2.000 millones de dólares. Y tarda no menos de 10 años. En realidad, estamos mucho más cerca de los 20 años que de los 10. Se arrancan con decenas de miles de posibles moléculas que podrían llegar a servir, y a medida que van pasando los distintos ensayos, como habíamos visto antes, primero in vitro, después modelos animales, y después vamos probando en personas, primero unas pocas y cada vez más, al cabo de un buen tiempo, llegamos a obtener finalmente un único medicamento aprobado para comercializar. Ahora, ¿es esta la mejor forma? O sea, ¿cuán bien funciona este método? ¿Puede que haya intereses económicos muy fuertes que justifiquen que un medicamento tenga que estar en el mercado lo suficiente para que todo este proceso sea económicamente rentable? ¿Dónde entramos nosotros como pacientes en esta ecuación? Para que se den una idea, el gabapentin, que es un anticonvulsivo de los 20 medicamentos más vendidos en el mundo hoy, y la centralina, que es un antidepresivo que funciona con el mecanismo de inhibición de recaptación de la serotonina, están por cumplir 30 años. O sea, estamos trabajando o nos estamos medicando con tecnología de hace aproximadamente 30 años. Ahora, nosotros como pacientes, ¿cuánto nos vemos beneficiados de todo este proceso con respecto a lo que hacían los aborígenes con solamente los 2 primeros pasos? Por ejemplo, la depresión, que hoy por hoy es una realidad cada vez más frecuente, más común en nuestra vida moderna occidental. Estudios recientes están mostrando que puede mejorarse, puede tratarse, puede revertirse, por ejemplo, con ayahuasca, este brebaje del que estábamos hablando hace un rato y vamos a volver a comentar. Y creo que un tema que está todavía más en boca de todos hoy es, por ejemplo, el aceite de cannabis. Hay montones de personas que no encontraron respuesta para sus enfermedades con los tratamientos típicos y sin embargo sí lo lograron con la marihuana. Los distintos compuestos que tiene esta planta nos pueden ayudar para, por ejemplo, no tener náuseas, para tratar epilepsia en casos especiales y particulares, y, por ejemplo, para conciliar también el sueño. Esto de acá, lo que ven es una lista de medicamentos, perdón, vamos a decirle drogas prohibidas en los Estados Unidos, regulados por una agencia federal. Son 5 categorías. La primera, la más estricta de todas, está reservada para drogas que no se les reconoce un uso médico alguno. Desde ya esta lista es muy controversial. Se darán cuenta que, por ejemplo, en el primer categoría ya ahí está la marihuana. O sea, la consideran peor, por ejemplo, que el fentanilo, que está en la segunda categoría. Hoy en Estados Unidos hay más muertes por sobredosis de fentanilo que por accidentes de tránsito en moto, o sea, para que se den una idea de la magnitud. Y al igual que la marihuana, que por tener un uso recreativo se ve opacado todo el potencial médico que puede llegar a tener, fíjense que al final de esa lista, en la primera categoría, aparece el peyote. ¿Qué es el peyote? El peyote es un cactus que no tiene espinas, que uno de sus principales alcaloides, o estas moléculas psicoactivas que contiene, es la mescalina, una sustancia psicodélica. El peyote crece en el norte de México y en el sur de los Estados Unidos, en el límite entre ambos países, y fue consumido, y es consumido hoy en día por muchas tribus nativos americanas como parte de su religión. Cuando los conquistadores llegaron a nuestras tierras y los misioneros querían inculcarle el mensaje de Jesucristo, venían con la Biblia y les decían, ustedes leyendo este libro y escuchándome a mí, van a poder conectarse con Dios. A lo cual los aborígenes le respondían, mirá, nosotros comemos peyote, que es nuestra deidad en la tierra, y durante esta experiencia Dios se nos aparece y nosotros podemos interactuar directamente con él. Obviamente a los misioneros esto no les gustó para nada y el prohibicionismo, puntualmente con el peyote, comienza en aquel entonces. Una cosa bastante llamativa es que, bueno, los españoles, los conquistadores, introdujeron el alcohol a todas estas tribus y fue o sirvió como una herramienta de control también en aquel entonces. En el día de hoy las estadísticas nos muestran que los nativos americanos y los hispanos mexicanos son los que muestran un mayor índice de alcoholismo o de abuso de alcohol, lo cual no es solamente cultural, o no se podríamos atribuir solamente un factor cultural, sino que se cree que también puede haber una explicación biológica detrás de esto. Ahora, una cosa aún más llamativa es que, a su vez,
los nativos americanos son los que tienen de las mayores tasas de éxito para superar el alcoholismo. A pesar de ser una adicción tan difícil, ellos tienen una muy buena probabilidad de recuperarse mediante participar de estas ceremonias de peyote. En la cual en el desierto montan una tienda alrededor de un fuego y comen varios peyotes en ronda durante toda la noche. El primero en notar esta relación fue Daniel Perrine. Juro que es la única foto que encontré de Perrine en internet, creo que se entiende por qué está tan preocupado por curar el alcoholismo. Él, en un trabajo buenísimo que se llama Visions of the Night, en donde estudia cómo la cultura occidental se encontró con el peyote, propuso la teoría de que quizás los alcaloides del peyote puedan tener una farmacología similar a algunos medicamentos que recién hoy estamos descubriendo que podrían llegar a servir para tratar el alcoholismo. El ondansetron es un antagonista, bueno, de unos receptores que tenemos en el cerebro, los tipo 3 de serotonina, que se utilizan para cortar las náuseas y los vómitos en embarazadas y en personas que están haciendo tratamiento de quimioterapia. Ahora, lo interesante es que cuando se lo dieron a personas que estaban tratando su alcoholismo para que no tuvieran vómitos durante la abstinencia, también vieron que tenía un efecto alentador para que las personas no tuvieran ganas de volver a consumir alcohol, lo cual fue muy llamativo. Entonces, nos preguntamos, ¿puede que estos medicamentos tengan algún tipo de similitud con los efectos que están produciendo los alcaloides del peyote en los nativos americanos y estemos adelante de un posible nuevo tratamiento para tratar el alcoholismo? Y si no estuviera en el peyote, ¿puede haber en la naturaleza, en algún lado, en alguna planta, alguna otra molécula que nos dé una respuesta? Bueno, esta fue alguna de las preguntas que nos estamos haciendo en nuestro laboratorio. Este es un proyecto que encaramos con Federico Isolio, quien ahora está haciendo su postdoctorado en Portugal y en New York. Le mandamos un saludo, aprovechamos la oportunidad. Con Carla Pallavicini, investigadora CONICET, y con Enzo Tagliasucci, mi director. Para esto empezamos a trabajar con algoritmos de Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Voy a tratar de explicarlo lo más pedagógico posible, pero reconozco que les va a quedar de tarea a ustedes investigar un poquito más si les interesa el tema. Supónganse que tenemos que enseñarle a un robot a poder leer la hora que aparece en ese reloj. ¿Sí? Eso es un display de 7 segmentos, tiene 7 lucecitas, y podría escribir reglas sencillas, como por ejemplo que si A, B y C están encendidas, y D, F y G están apagadas, si ambas condiciones se cumplen, entonces eso es un 7. Después, lo mismo, por ejemplo, si B, C, F, G están encendidas, A, D y E están apagadas, si ambas condiciones se cumplen, eso es un 4. Podría hacer esto para todos los 10 dígitos y construiría más o menos una lógica que tendría esta forma así. Esto es como un caso muy óptimo en donde conocemos todos los números posibles que pueden aparecer en ese despertador. Sabemos la respuesta correcta para cada uno de ellos, o sea, sabemos qué significa cada una de esas combinaciones de lucecitas, y las reglas estas para poder asociar la entrada con la salida son sencillas y las podemos escribir. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de que hubiera una única forma de representar, por ejemplo, el número 8, hubiera muchas formas de hacerlo? Casi infinitas, o como tantas personas te quieras encontrar que te quieran dibujar un número 8. ¿Y qué pasaría si en vez de tener solo 7 píxeles, 7 lucecitas que tienen solamente el valor encendido o apagado, tuviéramos cientos de píxeles, con diferentes intensidades incluso cada uno? Y no solo para el número 8, estamos hablando para los 10 dígitos que podemos ver. Se darán cuenta que ya el problema se complicó mucho, muy rápido. O sea, ya no conocemos todos los posibles casos, como tampoco conocemos todas las posibles moléculas que hay. Conocemos solamente algunos casos que nos van a poder servir para deducir patrones y entender qué es lo que tienen en común. Y las reglas que habría que escribir ya superan a lo que una persona podría hacer. Vamos a necesitar un proceso automatizado que deduzca esas reglas y las escriba por nosotros. Eso es Machine Learning, encontrar un proceso automatizado que puede encontrar esos patrones y escribir las reglas por nosotros. Nosotros no le decimos qué hacer, le decimos que investigue y que nos vuelva con las deducciones. Lo primero que hacemos para el caso de los números sería convertir todos estos píxeles de la imagen en inputs de entrada como teníamos antes. Y podemos proponer una estructura con estas unidades lógicas que habíamos visto recién, más o menos así, en donde suponemos, creemos, podría ser, que el primer grupito de píxeles
perdón, que la segunda hilera estaría como formando grupitos de píxeles de la imagen de entrada. Y después, la siguiente, estarían encontrando como relaciones entre esos grupitos para después finalmente tener la respuesta de salida. Esto debería funcionar, porque ya vimos un ejemplo más simple que conectando cuidadosamente esos cables de la manera correcta, nos da la respuesta que estamos buscando. El secreto está en cómo conectar esos cables. La buena noticia es que existe una solución, sabemos que existe, ahora hay que encontrarla. Esta frase me encanta, resume Machine Learning bastante bien. Es un poco cruel, no es tan así, se tomó un poco una licencia artística, pero creo que hace un buen hincapié. Básicamente dice que toquetear cosas al azar de tu código hasta que empiece a funcionar es como una mala práctica. Ahora, si lo haces lo suficientemente rápido, se llama Machine Learning y están pagando 4 veces tu salario por hacer eso. Básicamente, lo que hacemos entonces es, sabiendo qué es la entrada y teniendo en cuenta cuál es la respuesta, empezamos a explorar distintos valores de conexión que pueden llegar a tener esta red, hasta que finalmente, luego de haber hecho una exploración muy amplia de manera ordenada y ajustando los parámetros en función de cómo vemos que va respondiendo, finalmente terminamos de dar con una configuración que nos da la solución que necesitábamos. Este concepto es bastante viejo, para que se den una idea. Ya en el año 58, Frank Rosenblatt fue el primero en hablar de inteligencia automatizada. Esto fue la computadora que él había construido en aquel entonces, en donde mediante un sensor óptico que hacía de cámara, le ponían distintas letras adelante, ya estaban apuntando muy alto, no solo 10 números, sino letras, y ellos decían que existía una combinación tal que conectando los sensores de manera correcta deberían poder obtener una respuesta lógica de qué era lo que le estaban mostrando. Lo cual es cierto, el tema es que hoy lo podemos hacer con computadora y en aquel entonces se volvieron locos. Obtuvieron resultados acotados, pero la idea de ellos, con el pasar del tiempo, finalmente funcionó. Les dejo una actividad interactiva buenísima donde pueden explorar esta misma red que resuelve la percepción de números de manera virtual, está genial, y una serie de videos en donde explican la matemática detrás de por qué funciona este tipo de algoritmos. Les recomiendo ambos. Bueno, ahora, ¿cómo usamos Machine Learning con moléculas? Básicamente hay bases de datos gigantes de donde nosotros podemos extraer medicamentos y sus valores de ensayo, a veces en in vitro o a veces en seres vivos, no solo de aquellos objetivos biológicos a los cuales nosotros nos estamos apuntando, sino incluso de moléculas que hacen exactamente lo opuesto a lo que queremos, porque entender por dónde no hay que ir también es útil. Y mediante herramientas químicas que ahora vamos a ir viendo, que utilizamos en informática, podemos entrenar un modelo en el cual le mostramos alcaloides del peyote y nos tira una respuesta. Estas herramientas lo que hacen es, bueno, generar modelos tridimensionales de las moléculas, de los cuales nosotros extraemos diferentes descriptores, como es su geometría en el espacio, dónde están sus campos electrostáticos de interacción que pueden llegar a tener vínculos con proteínas de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy quedando sin tiempo, pero ya estamos llegando al final. Entonces, lo que creamos es un descriptor, una matriz gigante de esta molécula, más o menos como ese conjunto de píxeles que mostraban a los números antes. Y ahora sí, entrenamos un algoritmo de la misma manera. Le mostramos, por ejemplo, el ondansetron, le decimos que este es el tipo de medicamento que estamos buscando, que sabemos que va a poder tratar para el alcoholismo, y empieza a entender que esta es la estructura y los patrones sobre los cuales tiene que trabajar. Hasta que finalmente le mostramos una molécula del peyote y le decimos, ¿puede que esto sea parecido a lo que estuviste viendo antes? Y ahí nos responde. Les quiero adelantar que hasta ahora los estudios que hicimos, sabemos que, por ejemplo, el ácido peyosílico, la peyonina y puntualmente el mescalotam son las moléculas que mejor resultados están dando. Acá estamos viendo unas simulaciones de docking, en donde se ve dónde está encastrando el ondansetron, esta proteína receptora del cerebro que nos interesa, y el mescalotam, y parece que están haciendo cosas parecidas. Nosotros somos Cocuco, el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Computacional de la UBA. Los invito a visitar nuestro sitio web, cocucolab.com, para que vean más de los trabajos que estamos haciendo. Y aprovecho la oportunidad para contarles que acabamos de publicar, está en preprint, nuestro trabajo sobre los efectos del DMT, el compuesto activo de la ayahuasca, consumido en entornos naturales. Es el primer trabajo hecho con un psicodélico en la historia de Argentina. Y también quiero contarles que nuestro laboratorio acaba de fundar el Instituto Falaris. Es una organización que tiene como objetivo difundir, educar, estudiar
los efectos y el potencial terapéutico que plantas psicoactivas y que psicodélicos naturales podrían tener para nuestra sociedad. Se pueden contactar directamente con el instituto a namaste@falarislab.org, y si tienen alguna duda sobre esta charla o quieren hacerme otras preguntas sobre este y otros temas, me pueden escribir a mí a federico.samberlan@falarislab.org. Hasta la próxima. Bravo, bravo. Che, un aplauso virtual de todos ahí para Fede. Espectacular, Fede. Puedes dejar de compartir, así charlamos un poquitito. Hay varias preguntas acá en Zoom, en YouTube. Me encanta ver que están todos en sus casas como te la ves. Es increíble. Bueno, en fin. Ahora los ves a todos, ¿ves, Fede? Ahí está Melissa, Sí, por ejemplo, con el hijo, me parece. No sé, Melissa, estás con tu hijo atrás. Espectacular. Ciencia de chiquitos, así, ahí va, ahí va. Bueno, Fede, buenísimo, ahí brinda. Mira, yo también brindo con Ahí Carla, que está, estaba brindando. brindamos. Ahí, ahora ya puedes tomarte un traguito, Fede, ya terminaste. Agradecemos a Juguetes Perdidos, que está bárbara la Sí, que birra. nos mandó esta birra, buenísimo, perfecto. Fede, tenemos un tiempito, te hago un par de preguntas que surgieron acá La primera que surgió en Zoom, yo tengo un montón, la verdad, pero creo que nos vamos a llegar, pero me encantaría hacerte 1000 preguntas. Pero bueno, voy a dejar lugar a las que se hicieron para ya no acaparar tanto. Dice, ¿cuál es su opinión, tu opinión, sobre el uso de psilocibina en tratamientos para personas con enfermedades terminales? Dice la persona que está en apogeo en Canadá esto. Sí, la psilocibina es un alcaloide que se extrae de los hongos psilocibe, que ya culturas puntualmente en México, en el estado de Oaxaca, al sur de ese país, están consumiendo desde hace miles de años, y por la experiencia antropológica que tenemos parece muy segura. Y hay países, puntualmente Canadá, también es el caso de Inglaterra. En Argentina, nuestro laboratorio ya tiene el permiso de un comité de ética para empezar estudios también con psilocibina. Es una molécula muy prometedora, que sabemos que tiene efectos antidepresivos y que sí, puntualmente para todo lo que es relacionado a ansiedad, relacionada con el fin, el término de vida, está dando resultados, la verdad, sorprendentes. Muy buenos, no son sorprendentes porque realmente había una corazonada de que había que ir por ese lado, digamos. Es una molécula que genera un efecto de comunión, de unión con el todo, que hace que las personas que piensan, que los puede hacer percibir de que en realidad la muerte es solamente un paso más en la vida, y que sacarlos un poco de esa concepción tan terrible de que es una oscuridad final, vamos a decirle. Buenísimo, Fede. Ahora vuelvo a esto, te hago una pregunta más, las que están por acá. Me voy a tomar el atrevimiento de después hacer yo una porque me tenté, pero bueno, te hago una más que está por acá. Dice que Sí. esta es más técnica, se ve que porque nos miran nerds, eso es así, nos conocemos. Entonces un nerd pregunta qué tipo de redes utilizan. Por las gráficas pareciera tipo deep learning, dice él. Y la segunda pregunta es, ¿utiliza modelos supervisados únicamente? Yo acá me perdí, pero bueno. Qué buena pregunta. Rápido esto. Lo que mejor resultado está dando ahora son Graph Convolutional Networks. Son, bueno, como el nombre lo indica, son algoritmos que trabajan sobre la convolución sobre grafos. Representamos las moléculas justamente como la unión entre átomos, tomando eso como nodo, y las interacciones químicas como los enlaces. Pero generalmente sí, suelen ser solamente modelos supervisados. Ahora estamos trabajando con autoencoders para crear nuevas moléculas por afuera de lo que puede llegar, o de lo que nos puede llegar a proponer la base de datos. Está buena la pregunta, es para un debate muy amplio. Muy amplio. Cualquier cosa me contactan por mail y podemos charlar amplio rato, me encanta. Dale, te saco un poco ese tecnicismo. ¿Se necesita mucho recurso informático para trabajar en Machine Learning? Preguntan acá. Hoy por hoy se puede trabajar muy bien solamente con Google Colab, o sea, con los servicios gratuitos que te da Google. Realmente tenés que trabajar, va a pasar un tiempo muy largo hasta que empezás a encontrar los límites de Google Colab. Y realmente ahora hay mucha disponibilidad de servicios pagos de procesamiento en la nube que andan extremadamente bien. Y están cada día más baratos. Así que para cuando nos querramos dar cuenta, va a ser como ir al ciber un par de horitas, vas a hacer tu cálculo de Machine Learning en la nube. Bien, Fede, te hago última pregunta porque tenemos que seguir, pero un tema que me interesa mucho, sabés que con los chicos de Gato y la Caja nos preocupa y nos ocupa el tema de la política sobre drogas. Creo que estarás de acuerdo conmigo por la tabla que mostraste. En Estados Unidos, ahí va ese librazo que publicamos en colaboración entre todos, un libro sobre drogas.
Y bueno, vos mostraste algo que es evidente, por lo menos en Estados Unidos, que las políticas públicas se ha alejado mucho de la evidencia científica. ¿Cómo se categorizan los diferentes tipos de sustancias que se pueden o no investigar? ¿Cuál es la situación en Argentina? Argentina en realidad está recibiendo o acota todo lo que baja desde la ONU. Para que se den una idea, la psilocibina hasta diciembre del 2015 era legal en Argentina. Es muy reciente que se volvió ilegal. Fue firmado por un decreto y en realidad nunca hubo ni un estudio local, ni nunca hubo un comité que lo evaluara. Entonces, prácticamente lo que es ilegal en otros países, puntualmente en Estados Unidos, y lo que baja como general de la ONU, Argentina lo acata. Así que sí, no tenemos la mejor política de drogas, pero es destacable hoy cómo estamos evaluando cosas como por ejemplo el autocultivo y el uso de la marihuana medicinal. Así que en comparación con las realidades mucho más difíciles de otros países, no somos el peor caso y pareciera que estamos como orientados a que la cosa funcione un poco mejor. Me gusta que en la Argentina ya nos conformamos con que no somos el peor caso. Bueno, para tirar un mensaje optimista, ¿viste? Viernes a la noche. Bueno, Fede, brindo con vos, brindemos todo con Fede, los que tienen ahí el mate, la cerveza, lo que sea, lo despedimos con un brindis. Gracias, Fede, una charla espectacular. Acá te saludan todos. Los que ven Gracias, en Andrés, y YouTube no nos gracias a ven. todos. Todo lo demás que estamos en Zoom nos podemos ver acá brindando. Bueno, Fede, muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer un pequeño interludio ahora de 10 minutos para los que quieran acomodarse un poco, ir al baño, hacer un pichín, como decía mi abuela, que siempre es bueno. Y mientras tanto vamos a conversar, me voy a quedar acá yo haciendo un tiempo con ustedes. Voy a convocar a Araceli. Yo tengo podemos jugar un poco algunas cosas. Le voy a pedir a Araceli, que estaba antes acá,